Hola amigos de LSD, Love, Sex and Dare, amor, sexo y atrevimiento. De nuevo yo por aquí trayendo otro videíto donde vamos a estar hablando y reflexionando sobre un aspecto bien importante que tiene que ver con el comportamiento humano y muy específicamente del comportamiento humano. Y es lo que hemos llamado en la cultura occidental la masturbación. Qué temita. Y no solamente qué tema, sino qué connotación la que tiene. Porque de hecho, la palabra masturbación suena como una manipulación. Y efectivamente, pues tiene que ver, en cierto sentido, con la manipulación de nuestra sexualidad. Y que se ha visto y se ha maltratado mucho en nuestra cultura y se le ha dado una connotación negativa, peyorativa. Hay un libro que a mí me encanta recomendar de Paolo Coelho y es el libro Verónica decide morir, porque dentro del contexto del libro hace un abordaje bien interesante a este maravilloso tema de la masturbación. Y quiero precisar varias cosas, que luego con toda seguridad voy a profundizar en el tema de las múltiples funciones de la sexualidad en el ser humano, pero una de ellas es la función recreativa, o sea, nosotros nos podemos recrear y de hecho es importante identificar lo que quiere decir la palabra recrear. El prefijo re quiere decir volver y crear es volver a crear. Pero también hay otro aspecto que es el recreativo, que es el divertido. Y nosotros nos divertimos y bastante bien con la sexualidad. De hecho, precisamente por esa misma implicación, sabemos que hay dos grandes industrias que han cogido mucha fuerza. Una de ellas es precisamente la industria de la pornografía, que realmente mueve pero millones y millones y millones de dólares, y otra que es las tiendas de juguetes sexuales, que entre otras cosas es importante también ir eliminando esos mitos y esos tabúes desde el aspecto negativo. Y de hecho yo creo que precisamente por esa condición del ser humano tener esa versatilidad y esa posibilidad de utilizar la sexualidad no solamente para fines procreativos, porque el ser humano obviamente, que como los animales también para perpetuar la especie, hace uso de manera natural e incluso instintiva de la sexualidad, pero aparte de eso también somos de las pocas especies, porque se han visto algunos que utilizan también su sexualidad con una intención de placer, de recrearse. De hecho, por ejemplo, dentro de la línea de la biodanza, que mi amada Reyán es una gran experta y gran maestra de la biodanza, hay una línea que es la sexualidad y se reconoce dentro de lo que es el erotismo la función del placer. Pues de hecho, disfrutamos y bastante de la sexualidad y sobre todo si hemos trascendido una serie de limitaciones culturales principalmente que nos han mostrado como si no tuviésemos derecho a gozar y a disfrutar del placer. Ahora, dentro de lo que ya se maneja, no solamente entonces dentro de la cultura occidental, que hay como una especie de doble moral. Yo recuerdo en la escuela que nos hacían alguna pregunta, hey, el que se masturba le crece un pelo en la palma de la mano, y uno miraba inmediatamente la palma de la mano y ahí nos empezaban a burlar de una, hey, pajizo, mires, porque caíamos ingenuamente, porque realmente también hay otra frase muy común que decía, el que niega la paja, niega la mama. Entonces, en ese sentido, todos de una u otra manera hemos utilizado nuestra sensibilidad sexual para el disfrute. De hecho, las investigaciones muestran cómo los niños, al entrar en contacto, digámoslo así, consciente o inconsciente, con algunas zonas del cuerpo, principalmente las erógenas, empiezan a estimularlas. Es normal ver a los niños montando a caballito, las niñas sentadas en los muebles, y obviamente que están aprovechando la sensibilidad en su sexualidad para el disfrute. Entonces, en ese orden de ideas, es importante reconocer que tenemos acceso a mucho placer a través de nuestro contacto con nosotros mismos. Y ahí viene un asunto que me parece bien interesante, cómo se maneja en la cultura oriental. La cultura oriental no se habla de masturbación, sino el autocultivo. O sea, la autoestimulación y el autocultivo. ¿Cómo me puedo cultivar yo a mí mismo? A través de mi sexualidad, a través de mi reconocimiento. Y ojo a la palabra,
conocimiento. El prefijo re quiere decir volver, conocer, volver a conocer mi cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas podemos encontrar que, sin lugar a dudas, es una forma de reconocernos, de explorarnos, e incluso en las parejas, cuando saben utilizar apropiadamente este juego erótico, el descubrimiento, entonces van a poder ir aprendiendo a disfrutar y a darse placer y a darle placer a la otra persona. El ser humano tiene esa facultad de ser consciente y consecuente con eso. A nadie se le hace daño con eso. Yo recuerdo una paciente que me decía que no, que ella no se masturbaba, que porque eso era pecado. Y yo, ¿y cómo así? Si no, es que Dios no quiere que yo me masturbe. ¿Y dónde plantea eso? ¿Y cómo lo plantea? Y más allá de eso, quiero que te hagas una pregunta, le decía yo. ¿A quién y cómo le haces daño con la autoexploración, con el darte placer a ti misma? Bueno, en la cultura oriental se plantea una cosa bien interesante, y es que nosotros debemos de autocultivarnos, disfrutar, pero se recomienda, por ejemplo, que el hombre no tenga eyaculación. ¿Por qué? Porque sería un desperdicio de energía. Se dicen incluso en algunos estudios que el ser humano, por decirlo de alguna manera, el hombre, tiene sus eyaculaciones contadas, es decir, que tiene un número específico de eyaculaciones y que entonces va a estar gastando. Yo pues realmente no soy muy creyente de esa perspectiva porque creo que el ser humano se está autogenerando y una buena nutrición. Aparte de eso, pues también se sabe perfectamente dentro de lo que muestra la cultura occidental, órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces podemos realmente nosotros hacer un buen uso. Ahí es donde viene una pregunta técnica que yo hago, y más de que pregunta técnica, una pregunta fundamentada en lo que es el tema de la ética. Y yo hago una pregunta, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Es una pregunta que yo recurrentemente hago en muchas de mis presentaciones. Particularmente la gente dice, depende. Y ojo con eso, que no depende. La gente me dice, ¿cómo así que no? Yo digo, mire, si yo tengo un cuchillo y con él hago una ensalada, entonces el cuchillo es bueno. Sí. Y si tengo un cuchillo y se lo entierro a alguien en la barriga, el cuchillo es malo. Me dicen, sí, entonces yo, que metan el cuchillo a la cárcel. No, el cuchillo es completamente neutro. Yo puedo hacer un buen uso del cuchillo o hacer un mal uso del cuchillo. De igual manera, yo puedo hacer un buen uso del autoacicalamiento, el autocultivo, la autoexploración o la masturbación, como lo quiera llamar, siempre y cuando no le esté haciendo daño absolutamente a nadie. Y con toda seguridad, que lo que más daño nos causa no es el hecho de que nos exploremos o nos autocultivemos, sino la culpa que cargamos con eso. Esa realmente es la que más nos afecta emocionalmente y obviamente que luego nos lleva a incluso desarrollar enfermedades psicosomáticas. Pero cuando realmente nosotros hacemos una revisión profunda y muchas veces con el acompañamiento de un buen terapeuta, te vas a dar cuenta que realmente es conveniente, saludable. Hay un libro lindo, no recuerdo la autora, que se llama Sobre la creatividad sexual, y cuando llega a abordar el tema de la masturbación, es muy curioso porque un colega le decía, ¿cómo vas con tu libro? ¿En qué tema vas? ¿Te puedo ayudar? Le dice, sí, por favor, háblame de la masturbación tuya. No, de eso sí no quiero hablar, le decía. Pero una de las cosas que plantea bien lindo en ese libro es precisamente que nosotros podemos, como un buen preámbulo para nuestro desempeño sexual, aprender a conocernos más. Es como decir que antes de caminar es importante aprender a gatear, antes de correr hay que saber caminar. Entonces, antes de tener un contacto íntimo con otra persona, es muy lindo cuando el ser humano, consciente y sin culpas y sin causarle daño absolutamente a nadie, hace sus autoexploraciones. Eso le va a dar la oportunidad de poder tener una mejor comunicación luego cuando esté con una persona compartiendo su sexualidad. Bueno, eso es lo que más o menos quería hoy reflexionar sobre el tema de la masturbación o del autocuidado o el autoacicalamiento. Así que muchas gracias por estarnos siguiendo en esta maravillosa plataforma de LSD, Love, Sex and Dare, que no es más que amor, sexo y atreverse. Nos vemos en un próximo video.